Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Otra vez aquí, hablándote un poco acerca de esta serie que es Entendiendo a los Testigos de Jehová. Esta tarde vamos a ver cuál es el error de ellos, el error de los Testigos de Jehová. Bueno, yo estuve ahí nací. Bueno, cuando nací mi madre ya era de esta organización. Toda mi vida ahí estuve y puedo entender la forma de pensar de ellos. Algo curioso es que muchas cosas, muchos errores que los testigos de Jehová cometen, pues también los veo en la iglesia cristiana. Entonces espero que este mensaje te sea de edificación, sea para que madures. Mi intención no es atacarlos, porque yo ya no soy testigo de Jehová, me salí de ahí, bueno, entonces les voy a tirar y les voy a tirar. Créeme que yo soy enemigo de esa mentalidad. Hay muchas cosas buenas que ellos tienen y muchas cosas malas. Bueno, yo no encontré a Dios ahí honestamente. Tienen mucho estudio, mucho conocimiento, pero a Dios no lo encontré. Pero ahorita yo te voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi percepción, cuál es el error de los testigos de Jehová. En una ocasión, a mí un testigo, ya siendo yo cristiano, me reprochó y me dice: es que ustedes los cristianos enseñan que se van a ir al cielo, y que me empieza a sacar la Biblia y aquí dice, mira, que va a estar en la tierra, que bla bla bla. Entonces yo le pregunté, le dije una pregunta: si nosotros estuviéramos equivocados en nuestra interpretación de dónde va a ser el paraíso, ¿tú crees que Dios nos rechace por el hecho de estar equivocados? ¿Por el hecho de no haber entendido esa doctrina, esa interpretación? Me dice, pues no. Le dije, pues claro que no, obvio. Entonces, ¿por qué hacer polémica por ese tema? Ellos, por ejemplo, enseñan que Jesucristo no murió en una cruz, que Cristo murió en un madero, un palo recto. Le dije, si Cristo murió en un madero o en una cruz, como aquí enseñamos, pues el chiste es que Él murió por ti y que hagas ese sacrificio para ti, para tu vida. Si nosotros vamos a ir al cielo o nos vamos a quedar aquí en la tierra, el chiste es que podamos ser salvos realmente. Si el infierno existe o no existe, pues el chiste es no parar ahí. Entonces, después esta persona me saludaba, me hablaba bien, ya sin tratar de polemizar, creo que entendió. El asunto es que a veces, tanto a testigos como a muchos cristianos, nos hace falta aplicar sentido común para entender las escrituras. Por no aplicar el sentido común se cometen muchos errores. El problema con los cristianos, y cuando yo hablo de cristianos no nada más hablo de testigos de Jehová, sino de todos, es que tenemos la tendencia a polarizar los asuntos en materia de doctrina. Por ejemplo, si aquí en mi iglesia me enseñaron que las hermanas tienen que usar el velo, bueno, en las otras iglesias donde no usan el velo están mal, tienen el espíritu de error y son apóstatas, son la gran ramera. O por ejemplo, si a mí me enseñaron que tengo que guardar el sábado, bueno, entonces los que no guardan el sábado están mal. Nosotros aquí somos los verdaderos, la iglesia del Apocalipsis. Los que no guardan el sábado son la gran ramera. Si a mí mis líderes me han enseñado que Jesucristo no es el nombre correcto, Jesús o el Cristo, sino que es Yeshua, entonces pues los demás están en un error, están mal. Entonces yo tengo que enseñarles para que ellos conozcan la verdad. Ese es el problema con los cristianos, que tenemos esa mentalidad, ¿sí? No nada más los testigos de Jehová, creo que son muchos los que cometen ese mismo error. A ellos les hacen creer que tienen toda la razón,
Nada más ellos son la única organización sobre el planeta Tierra donde Dios alumbra sus enseñanzas bíblicas. Son los únicos que tienen el entendimiento de las profecías, de la escritura, de la Biblia, de lo que es bueno y de lo que es malo. Por lo tanto, todos los demás no tienen ese entendimiento. Además de que han adulterado el Evangelio, según como ellos lo ven, con enseñanzas falsas como la Trinidad, el infierno de fuego, que Cristo murió en una cruz y bla bla bla, ¿sí? A ellos les hacen creer que esas doctrinas del infierno, de la Trinidad, su origen es de Babilonia, la ciudad antigua del tiempo de Daniel. No sé si tú lo has leído. Bueno, de hecho, pues la historia avala un poco de eso, pero no me voy a profundizar en eso. Lo único que te quiero decir es que ellos ven una relación en algunas doctrinas que nosotros tenemos y que ellos han eliminado, con el hecho de que nosotros pertenezcamos al sistema religioso que viene desde Babilonia, desde aquel tiempo, Babilonia, Egipto y todas las religiones del mundo. Nada más ellos son los que han purificado sus doctrinas. Así es como ellos piensan. Les enseñan a no escuchar a personas que han sido bautizados con testigos de Jehová. De repente conocen otra fe, se hacen pentecostales, luz del mundo, no sé, cualquier otra fe. Entonces se les enseña a no escuchar a esas personas, es más, ni les hablan. Por ejemplo, ellos citan 2 de Juan, versículo 10, lo voy a leer rápido. Versículo 9 y 10 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibáis en la casa, ni le digáis bienvenido. Bueno, en su Biblia de ellos dice: y no le dirijas el saludo. En vez de ni le digas bienvenido, dice en la Biblia de ellos: no le dirijas el saludo. Bueno, ahí hay un problemita de traducción que hay que checar, hay que escudriñarlo bien. El asunto aquí es que una persona que se extravía, según por lo que dice este versículo, y no permanece en la doctrina de ellos, no tiene a Dios y no está permaneciendo en la doctrina verdadera, no está permaneciendo en la verdad. Por lo tanto, esta persona es expulsada de los testigos de Jehová y no le dirigen el saludo. Una de las razones por la que ellos le retienen el saludo es porque lo consideran un apóstata. Bueno, los expulsan por el pecado de apostasía. Ahora, a un apóstata lo consideran peligroso. ¿Por qué? Porque si cualquier otro testigo escucha a esta persona, entonces lo va a confundir y lo va a jalar hacia el error. Ellos aplican Corintios, donde dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, la levadura es la persona que se salió de testigos de Jehová, que abrazó otra fe y que lo va a jalar hacia el error. Así es como los testigos de Jehová piensan. Y no solo eso. Cuando ellos te han ido a visitar, seguramente te habrás dado cuenta que cuando tú hablas algo de tu fe, se dan cuenta que tú sabes de la Biblia, no te escuchan. Nada más quieren dominar la conversación. Si tú los escuchas, ellos van. Pero si ven el riesgo de que los puedas confundir con tus doctrinas, con tu forma de entender la Biblia, entonces no te escuchan y hasta dejan de visitarte, ¿sí? Esto habla de varias cosas. Número 1, que no hay convicciones. No hay convicciones, por eso ellos tienen miedo a ser confundidos. Ellos tienen miedo a que los líderes tienen miedo a que esta persona pues sea perdida o sea extraviada desde su punto de vista de ellos. Yo siempre lo he pensado, más bien desde que conocí a Cristo, desde que tuve mi encuentro con Dios, yo he pensado lo siguiente: si realmente tuvieran convicciones, no tendrían miedo a ser confundidos.
Pero cuando existe ese temor es porque no hay convicciones o es información que tienen de forma muy superficial, únicamente a nivel intelectual. No hay una convicción que realmente venga del Espíritu Santo, como cuando tú tienes una experiencia personal con Dios. Al menos yo así lo he vivido. Yo puedo platicar con 20,000 personas. Tantito que encontré a Dios y tantito que he escudriñado en cierto modo las Escrituras, pues honestamente, pues no, para mí si yo por ejemplo he platicado con personas del séptimo día, me insinúan que todas las iglesias están mal porque no guardan el sábado. Yo tengo mi opinión acerca de ese tema y no hay confusión, hay convicción ya. Si me explico, he platicado con ateos, me dan 20,000 argumentos y en mi caso no hay esa confusión. ¿Por qué? Pues porque realmente he encontrado a Dios, porque me consta que Dios existe, ¿sí? Entonces, esto también nos lleva a otra cosa. Aparte de que no hay convicciones, podemos hablar de que hay prejuicios. Un prejuicio es aquello que prejuzgas a la persona. Sin hablar o sin haber escuchado más bien lo que esta persona, cómo piensa, todo lo que la persona sabe, la prejuzgas y dices, no, yo cierro mis oídos porque no quiero contaminarme con lo que tú hablas, ¿sí? Ahora, tristemente muchos cristianos están igual, están influenciados por prejuicios. Yo he encontrado, del tiempo que llevo conociendo a Cristo, he platicado con cristianos y híjole, cómo hay cristianos prejuiciosos. O sea, el punto aquí es que el error que los testigos de Jehová cometen, también los cristianos los cometemos, no nada más ellos. Hay cristianos que interpretan muy mal las escrituras y de ahí se agarran para tomar doctrinas, hacen doctrinas de cosas que no son doctrina, hacen doctrinas. Si mis líderes me enseñaron que yo debo de guardar el sábado, por ejemplo, y todos los demás están equivocados porque no lo guardan, bueno, entonces esta es la iglesia verdadera. Esto me lleva a Jeremías 17:5. Mira, te lo voy a leer. Ve lo que dice aquí. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Finalmente todo el cristiano, no nada más los testigos de Jehová, hay muchos cristianos que piensan igual. Mormones incluso caen en este error. Que confían ciegamente en sus líderes, creyendo que son los únicos ungidos, los únicos que realmente entienden, los únicos por los que Dios va a restablecer el evangelio. Están cayendo en este mismo pecado. Y déjame decirte que es un pecado: poner tu confianza en el hombre. Mira, te voy a compartir un poco de mi experiencia. Yo conocí a Cristo en una iglesia neopentecostés, bien avivada, donde la presencia de Dios se manifestaba o se manifiesta tremendamente, y a mí me gustó. Yo ya había nacido de nuevo, pero lo había experimentado eso. Había tenido un encuentro con Dios, pero las primeras ocasiones que yo iba entrando a la iglesia, yo recuerdo que me ponía nervioso. Y en mi mente yo podía ver las caras de los dirigentes que tuve en Testigos de Jehová, y estaban haciendo esto, mira. Nada más me estaban observando y me estaban haciendo así, como diciendo: qué bárbaro, qué bajo estás cayendo. Y eso ponía intranquilidad e inquietud en mí, y me costaba trabajo disfrutar de la reunión, las alabanzas y todo eso. ¿Qué te quiero decir con esto? En algunas iglesias a esto se le llama espíritu de hombre. Cuando tú crees a ciegas en el ser humano, se abre una puerta espiritual para que sea un espíritu el que te esclavice y
tú estés influenciado en tu mente por prejuicios y digas, no, yo confío a ciegas en que mis líderes mormones son los únicos, los meros meros, que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Apocalipsis y no hay otra, que la iglesia católica es la santa iglesia madre, testigos de Jehová, los únicos ungidos en la tierra, los únicos que entienden la Biblia. Así es como el cristiano piensa, no nada más los testigos de Jehová, ¿sí? Yo, de toda mi vida que fui testigo de Jehová, conocí a un cristiano que trató de sacarme del error, según él, y empezó a atacar y atacar y atacar las creencias de los testigos, y que Dios la Trinidad, y que Dios el infierno, y que Cristo resucitó en un cuerpo y no en espíritu, y que los testigos de Jehová enseñan cosas del error, y una mentalidad así pequeña. ¿Sabes qué fue lo que logró este hermano? No logró absolutamente nada. Lo único que hizo fue que yo me documentara bastante, porque ellos tienen muchísimo de dónde documentarse, sacar información. Y después yo le daba la vuelta a este brother, se quedaba callado. Muchos otros cristianos que quisieron sacarme del error, según, de la misma forma, con la misma estrategia, hasta me dejaban de hablar. Se molestaban. ¿Por qué? Pues porque no es la forma de predicarle a un testigo de Jehová, de compartirle. Te recomiendo que veas un video por mismo YouTube que se llama Cómo compartirle a un testigo de Jehová. Ahorita no voy a profundizar mucho en eso. Yo no fui convertido al cristianismo por doctrinas, créemelo. Jamás me hubiera convertido yo porque entendí que Dios sí es una Trinidad, o porque me di cuenta que el infierno realmente existe. Créemelo que no fue por eso. Si yo me convertí fue porque Dios trató conmigo un proceso de 9 años que caí en depresión, tristeza, y hasta que tuve mi encuentro con Dios en una iglesia avivada que buscaba mucho la presencia de Dios, fue que yo cambié mi mentalidad. No fue por doctrinas, fue porque tuve un encuentro con Dios. Cuando yo estaba en mis primeros días de convertido, Dios me mostró muchas cosas. A mí me gustó mucho experimentar la presencia de Dios en mi corazón, algo que yo nunca había vivido. Créemelo que en Testigos de Jehová eso no se vive. Y Dios me mostró muchas cosas. Y te voy a mostrar te voy a hablar rápido de lo que me mostró. Él me mostró que la gente afuera necesita de Dios, y que están siendo sus mentes influenciadas por espíritus, están siendo atacados, atormentados, esclavizados en alcoholismo, drogas, delincuencia y 20,000 situaciones. Me mostró muchas cosas, y creo yo que eso es lo que me mostró Dios, lo que realmente le interesa. Me mostró Dios lo que dice Miqueas 6:8, te lo voy a leer. Fíjate. Miqueas 6:8 dice: Oh hombre, te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Fíjate, lo que Dios pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esto es lo que Dios pide. Esto es la esencia del Evangelio. Si te das cuenta, Dios pide amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia, ese es el enfoque que da. Ahora, yo me pregunto, ¿en qué lugar quedan este tipo de situaciones, diferencias doctrinales que, por ejemplo, si los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa y no es una persona u otra manifestación de Dios, como se enseña en las iglesias cristianas? En esta definición que te acabo de leer de Miqueas 6:8,
¿En dónde queda eso? No sé si me explico. O sea, ese tipo de situaciones doctrinales no encajan con lo que está aquí. Entonces, el mensaje que yo te quiero dar, amigo cristiano, es: no pierdas el tiempo en debates tontos que no edifican a nadie. Mejor vive el Evangelio, trata de amar a Dios a través de buscar su presencia, obediencia y muchas otras cosas, 20,000 cosas, y que los testigos de Jehová vean que tú realmente eres un cristiano que ama a Dios, que se preocupa por hacer lo que la palabra de Dios enseña. No trates de convencerlos con ese tipo de cosas, porque créeme lo que no lo vas a lograr. A Dios no le interesa que los testigos de Jehová entiendan que el Espíritu Santo no es la fuerza activa. O tú piensas que si ellos reconocen que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, sino que es otra manifestación de Dios, ¿tú crees que por eso ellos van a ser salvos? Es obvio que no. La salvación no se obtiene por eso. La salvación se obtiene por fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué perder el tiempo tanto en esas cosas? Cuando yo veo que cristianos hablan acerca de todas estas cosas con testigos de Jehová, se preocupan mucho por eso, se enojan con ellos, algunos hasta les cierran la puerta. Lo único que yo alcanzo a ver es lo siguiente: que tenemos una iglesia cristiana que no tiene la mente de Cristo. De los testigos de Jehová, pues es obvio, yo soy testigo que no han entendido el Evangelio. Pero los cristianos que supuestamente tenemos a Cristo en el corazón, que nosotros somos los convertidos, que realmente tenemos el Espíritu Santo, que buscamos la presencia de Dios, a los cristianos es este mensaje: tenemos una iglesia que no tiene la mente de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, si tuviéramos la mente de Cristo, habríamos entendido que Dios no se preocupa por ese tipo de cosas. Si ellos están equivocados en esas doctrinas, déjalos. Por eso no los vas a edificar, ni los vas a convertir, ni les vas a hacer algún bien. No los ataques. Estamos como las personas en el tiempo de Jonás, en Nínive, que no sabían distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Así los testigos le agregan conceptos al Evangelio, que la religión verdadera, que la gran ramera son las doctrinas de la Trinidad y todo eso. Pero tristemente muchos cristianos así estamos también. Quisiera dar nombres de denominaciones que tienen este tipo de inclinaciones también, pero bueno, no es mi intención ofender a nadie. Lo único que te puedo decir es que el Evangelio, lo que a Dios le interesa no es exactitud en tus doctrinas. Tú puedes decir, pero es que eso de que el Espíritu Santo es la fuerza activa es una blasfemia. Bueno, pues yo te voy a decir, no es una blasfemia, es un error de interpretación. No pierdas el tiempo en esas cosas. Dios lo que busca es que ames justicia, hagas justicia, que te humilles ante Dios, que lo ames sobre todas las cosas, que hagas a tu prójimo lo que tú quieres que te hagan a ti mismo. Eso es lo que a Dios le interesa. No pierdas el tiempo en ese tipo de cosas. El error que cometen los testigos de Jehová es el mismo error que cometemos los cristianos: creer que tenemos toda la razón, creer que aquí se enseña la verdad, que mis líderes tienen la razón y que aquellos están equivocados. Y eso nos lleva a tener una iglesia prejuiciosa. Hay muchos prejuicios en el cristianismo, créemelo. Y a mí me da tristeza ver eso, porque Cristo no vino a dividir. La oración de Juan 17, en la oración Cristo le pedía al Padre que
que mis discípulos, que todos sean uno. Tristemente algunos cristianos interpretan mal la Biblia y no hacen caso de ese deseo de Cristo. Y decimos, no. Cristo dijo, yo no vine a poner paz en la tierra, sino a poner espada. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, estamos sacando un texto del contexto para hacer un pretexto. Porque cuando Cristo dijo eso, estaba hablando de que por causa del nombre de Jesús, por causa del Evangelio, las personas no convertidas nos despreciarían, nos rechazarían. ¿Por qué? Pues porque no somos parte del mundo, porque no pensamos como ellos, porque 20,000 cosas. Pero no está hablando de que entre mismos cristianos estuviéramos todos fraccionados, divididos por temas que no tienen importancia, por tonterías. La iglesia cristiana está dividida por ese tipo de cosas. Ahora que soy cristiano, que encontré a Dios, yo he andado en diferentes lugares, he andado en asambleas de Dios, he estado en iglesias donde tienen un poco el carácter de iglesias bautistas, presbiterianas, donde estudian mucho, se da mucha doctrina, pero no buscan la presencia de Dios, casi no se busca a Dios. Y me he dado cuenta que este tipo de iglesias critican lo que hacen las iglesias donde se manifiesta Dios fuertemente. Iglesias de mucha doctrina, que sí es buena, es necesaria, como de estas bautistas, presbiterianas y otras, metodistas, bla, 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 critican cosas que suceden en el mover espiritual, en iglesias avivadas, pentecostales. ¿Qué es lo que yo alcanzo a ver? Este tipo de cristianos juzgan lo que no conocen. En iglesias donde no se mueven en el Espíritu Santo, están hablando de cosas que no conocen y las juzgan como si las conocieran. ¿Sí? Se está cometiendo el mismo error que los testigos de Jehová. Hablar de lo que no se sabe. Hablar de lo que desconocemos. Yo he escuchado cristianos criticar, juzgar fuertemente, severamente a los testigos de Jehová por sus doctrinas y le llaman heréticas, sectas diabólicas le llaman. Y esas expresiones lo único que demuestran es que este predicador, este hermano, pues piensa que donde él está, pues ahí sí se enseña las cosas correctamente, tal y como son. Ese es un error que yo he visto en los cristianos. Lo vi en testigos, lo veo en los cristianos y mi mensaje es, Dios no vino a eso. A Jesucristo le interesa el amor. Que los cristianos manifestemos el fruto del Espíritu, no que nos estemos señalando con el dedo todo el tiempo por cosas que no tienen importancia. De verdad, cristiano, amigo cristiano, creo que es tiempo de madurar. Creo que es tiempo de cambiar de mentalidad. Ser un poquito más tolerantes, entender que a Dios le interesa que la persona se aparte de la injusticia, que se aparte del pecado, para que podamos experimentar la luz de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que a Dios le interesa. No que entendamos que el Espíritu Santo no es una fuerza activa. ¿Sí? Pues espero que te sea de edificación esto. Si tienes algún comentario, pues lo puedes hacer. Tienes alguna pregunta, puedes escribir tus comentarios ahí abajo. Y si te